se realiza desarrollo de aplicaciones web, por lo general siempre te vas a topar con un formulario donde por lo menos te pida que el usuario que esté interactuando cargue un documento o archivo. Pero acá es donde ocurre un error muy común por parte de los desarrolladores, que es controlar la duplicidad de este documento a nivel de file system o a nivel de base de datos. Por lo general no se valida, simplemente se sube el archivo a nuestro servidor, se guarda ya sea a nivel de file system o a nivel de base de datos, pero casi nunca se valida que este documento esté o no duplicado ya en nuestra base de datos o file system. Entonces, ¿cómo puedes evitar este comportamiento? Pues creando un hash de este documento a nivel de JavaScript, y esto es posible porque ya a nivel de las APIs que contienen los navegadores existe la API Crypto. Esta API que nos va a permitir utilizar diferentes algoritmos. Uno de ellos es poder generar estos hash, estos valores únicos que podemos almacenarlos a nivel de base de datos y utilizarlos como una validación para evitar que el usuario suba archivos duplicados a tus sistemas. Veamos con un ejemplo real. Acá yo tengo este formulario, como puedes ver, estoy subiendo archivos con el mismo nombre, son los mismos, y a nivel de file system se están duplicando. ¿Ven? Me muestra el mismo archivo. Entonces, para evitar este mal comportamiento, vamos a ayudarnos ya de la API nativa que nos brinda JavaScript, ¿no?, dentro del navegador, que es la API Crypto, para poder generar estos hash y así controlar este comportamiento de duplicidad de archivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nosotros cuando trabajamos con archivos siempre utilizamos un tag dentro de HTML que es el input file, este elemento que nos va a permitir escuchar cuando un usuario seleccione un archivo y poder capturar ese file. Entonces, desde ahí vamos a partir. Cuando nosotros escuchemos que el usuario ha seleccionado un archivo, lo que nosotros vamos a hacer es por acá crearnos una función que va a ser crear hash archivo, donde vamos a recibir como parámetro el objeto file que nos da este input, que vamos a llamar archivo. Y para utilizar la API ya nativa de Crypto para generar nuestro hash, nos va a pedir que la información sea en un buffer, un byte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro del archivo, al ser un objeto file, ya cuentan con un método estático para poder extraer estos bytes, y es llamando al método arrayBuffer. Este método asíncrono nos va a permitir obtener los buffers, y ya una vez que tengamos este buffer ya podemos utilizar la API que ya cuenta dentro del navegador, que es la API Crypto. Dentro de Crypto podemos acceder a la propiedad Supple, y dentro de Supple vamos a encontrar el método diges. Este método que nos va a permitir elegir un algoritmo y pasarle la data para que nos genere un hash. Entonces por acá vamos a decirle que utilice el algoritmo SHA-256 y acá le vamos a pasar nuestro buffer. Esto también es un método asíncrono, entonces por acá tenemos que decirle await también, ¿no? Entonces por acá vamos a tener nuestro hash como buffer, nos va a devolver ya el hash del buffer que le estamos pasando, y acá también tenemos que decirle un await, ya que es un método asíncrono, por ende nuestra función tiene que ser asíncrona. Una vez que ya tengamos nuestro buffer, ya podemos convertir, ¿no?, trabajar con estos bytes para convertirlo en un hexadecimal y así tener nuestro hash para poder guardarlo a nivel de base de datos. Y acá lo que vamos a hacer simplemente es convertir nuestro hash a un array. Al ser un buffer,
¿no? Por acá vamos a hacer un array from, uno de los métodos que nos brinda esta clase para crear un array desde un new uin 8 array. Pues acá le vamos a pasar nuestro hash, que es el buffer, y acá ya vamos a tener un array, ¿no?, de estos números para poder iterarlos y así poder crear un hexadecimal, que es lo que buscamos, el cual lo vamos a guardar ya a nivel de base de datos. Entonces, por acá vamos a hacer un hash ya, y nuestro hash array, al ser un array, nos brinda ciertos métodos para poder iterar. Uno de ellos es el map, ¿no? Esto nos va a iterar y nos va a devolver un array, ¿no?, de acuerdo a lo que hagamos. Entonces por acá vamos a poner un array function, vamos a recibir como parámetro los bytes, ¿no?, el byte, y acá lo que vamos a hacer es capturar ese byte. Al ser un número, le vamos a convertir a cadena y le vamos a decir que lo convierta a código 16. Y si nos devuelve solo un número, vamos a utilizar esta función de cadenas, ¿no?, que es el path star, que nos va a permitir completar de acuerdo a la cantidad de dígitos que queremos con un valor específico. En este caso le vamos a decir un 0. Con esto estaríamos creando ya un hexadecimal, ¿no?, de nuestro buffer, y esto nos va a devolver ya un array. Al ser un array, como nosotros lo queremos como un valor como cadena, estos array tienen métodos que nos permitan hacer esta concatenación de manera más sencilla, que es el punto join, y acá le voy a decir que todo se concatene, ¿no?, para al final obtener el hash ya en cadena. Entonces acá puedo hacer un return de nuestro hash, y así ya tendríamos nuestro hash para poder validar antes de hacer la subida de cualquier archivo. Entonces, en el punto donde nosotros acá escuchamos cuando el usuario selecciona un archivo, acá lo que vamos a hacer es pasar ese archivo para que nos genere el hash. Como vimos, nuestra función es asíncrona, entonces acá tendríamos que hacer un await, y nuestra función de escucha también tendría que ser un asíncrono. Entonces, por acá podemos hacer un console log para ver si es que está generando de manera correcta nuestro hash. Entonces por acá vamos a refrescar nuestro JavaScript y vamos a dar nuevo, y por acá voy a seleccionar cualquier archivo, ¿no? Selecciono, ven, pasó, y acá me generó el hash. Este hash que está generando, lo que vamos a hacer es hacer una petición a nivel de base de datos, ¿no?, que nos permita buscar si existe un documento, un registro ya con este hash, de esta manera para poder identificar que el documento que queremos subir no exista ya a nivel de base de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces por acá, una vez que tengamos nuestro hash, vamos a capturar nuestro hash. Acá vamos a hacer una petición hacia el servidor de acuerdo al sistema donde estés trabajando. En este caso yo tengo ya una función dentro de servicios, ejecutar comando, donde yo le tengo que pasar, ¿no?, un número donde se encuentra el procedimiento que me va a hacer la validación. Esto varía de acuerdo a la forma de trabajo del proyecto donde estés. Entonces acá yo le voy a pasar el hash. Esto me devuelve una promesa, y dentro de esa promesa vamos a escuchar la respuesta. ¿No? Esto me devuelve un JSON, y dentro de las propiedades es estado, y si quiero acceder a la data tendría que poner data, pues, ¿no? Entonces, si el estado es correcto, no hubo ningún problema al momento de llamar al procedimiento, voy a recibir esa data. Y cuando yo hago la validación, vamos acá al procedimiento, si ya existe un registro con ese hash, devuelvo el nombre del archivo.
Si no existe, te devuelvo 0. Entonces por acá lo que voy a hacer es una segunda validación, ¿no? Si respuesta.data es igual a 0, quiere decir que no existe. Entonces vamos a continuar con el comportamiento tradicional. Y acá yo guardaba ya el archivo. Entonces, como necesito el hash guardarlo a nivel de base de datos, acá también voy a guardar en este objeto el hash, ¿no? Listo. Caso contrario, si no existe, le vamos a notificar ya existe el documento, un mensaje genérico. Ya existe el documento, un mensaje simple para indicarle al usuario que este archivo ya ha sido registrado anteriormente, ¿no? Entonces, por acá, una vez que ya está registrado, nosotros al momento de guardar tenemos que pasarle el hash para que se guarde a nivel de base de datos y así poder hacer esta validación. Por ahora no estamos guardando nada, entonces tenemos que ir al apartado donde se guarda y es en este evento. Cuando doy clic al botón grabar, vamos a ver que acá estoy pasando un parámetro adicional que es el hash, ¿no? Si existe el hash, se lo estoy pasando y de esa manera se va a guardar a nivel de base de datos. Entonces vamos por acá, vamos a refrescar nuestro JavaScript a nivel de source, podemos ver si ha cambiado o no. Ven, acá está como generó el hash. Entonces vamos a registrar uno nuevo. Entonces por acá voy a hacer factura 4, ¿no? Y voy a poner un archivo y vamos a elegir ciencia de datos 1, ¿ya? Para tenerlo en cuenta, vamos a ver que a nivel de network se hizo una petición, como mencionamos, ¿ves? Mando el hash y esto me responde, ¿no? Con un estado, no hubo ningún problema al llamar el procedimiento y dentro de data me devuelve 0 porque según nuestro procedimiento, si existe me va a devolver el nombre, caso contrario me devuelve 0. Entonces como no hay todavía un hash a nivel de base de datos, por eso me devuelve 0, entonces lo voy a dar grabar. Esto graba, acá vamos al registro, podemos ver el PDF, ciencia de datos en Python, y si voy a nivel de base de datos, ya debería ver el registro con el hash. ¿Ven? Acá se encuentra este hash, que es ciencia de datos 1. Entonces, si yo necesito registrar uno nuevo, por ejemplo, voy a poner el mismo cliente, ¿no? Factura 6, y voy a elegir el mismo archivo, ¿no? Ciencia de datos 1, me debería indicar que el archivo ya existe, ¿ven? Y de esta manera ya puedes controlar este evento que en muchos casos cuando se tiende a trabajar con archivos no se toma en consideración, que es validar esta duplicidad, ¿no? ¿Ven? Acá ya me dice que el archivo ya existe. Incluso algunas personas a veces hacen esta validación a nivel de solo validar los nombres. Pero existen casos donde los usuarios, por ejemplo, hacen esto, pues, ¿no? El mismo archivo se duplica y le cambian el nombre, ¿no? Ciencia de datos, le voy a poner duplicado. Si yo le cambio el nombre, algunos sistemas te permiten cargar este archivo. Y hacer una validación a nivel de nombres no es recomendable porque te vas a topar con estos casos. Si yo agarro ciencia de datos duplicado 1, me va a seguir saliendo el mismo error y esto se debe a que el hash que genera por cada documento es único. Da igual si el nombre se llame X, Y, Z, lo que importa es la estructura de los bytes de ese archivo. Basta que varíe un byte
al generarse el hash, ya va a indicar que es un documento alterado. Entonces va a ser un documento diferente, por ende vas a poder grabarlo. Entonces, de esta manera te puedes valer para poder evitar este problema de duplicidad de archivos utilizando JavaScript. Como puedes ver, acá utilizamos la API nativa que ya viene dentro de los navegadores que puedes aprovechar. Y acá vamos a hacer dos consideraciones. Si tu sistema corre sobre el protocolo seguro sobre HTTPS, puedes utilizar cripto, ya que es un requisito indispensable para utilizar esta librería. Si tu aplicación no corre sobre HTTPS, tendrías que cambiar esta función. Ya no tendrías que optar por la API nativa, sino recurrir a una librería externa que te permita crear este mismo hash. Y puedes utilizar la librería SHA-256JS. Esta librería que te va a permitir obtener el mismo comportamiento que hace la librería Crypto, que es generar este hash en SHA-256 para poder guardarlo a nivel de base de datos. Esa es la única consideración que deberías tener. Por lo resto, la forma como lo abarques va a ser de acuerdo a cómo se esté planteando el problema. En este caso, yo estoy guardando el hash, ¿no?, a nivel de base de datos, porque antes de que el usuario suba el archivo, ya me va a permitir validar si ya existe o no para permitirle el acceso a la subida del archivo. La forma de cómo lo abarques puede variar, pero lo que no va a variar es la generación del hash, que es este valor único que te va a permitir identificar si el archivo fue modificado o es diferente o es nuevo, ya que este hash es único. Y con eso puedes ya abordar este problema y así evitar la duplicidad de archivos a nivel de file system o base de datos. Espero que haya sido de tu agrado este video y conmigo será hasta el próximo video.